evitar que me ames tanto, tanto, oh Jesús. No puedo entender, no puedo evitar, si lo único que hago es huir de ti. Porque te empeñas tanto en mí, Señor, porque me buscas solo a mí, porque me amas siendo tal como soy, porque me insistes si la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me siendo un pecador y me ofreces vida y salvación, porque me amas tanto, porque me amas tanto. No puedo entender, evitar, no puedo evitar, y aunque trate de esconderme tú me encontrarás. No puedo entender, no puedo entender, no puedo evitar, no puedo evitar, harás todo lo imposible porque vuelva a ti, porque te empeñas tanto en mí, Señor, porque me buscas solo a mí, porque me amas siendo tal como soy, porque me insistes si la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación, porque me amas siendo tal como soy y porque me insistes si la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación, porque me amas tanto, porque me amas tanto, porque me amas tanto. Buenas noches,
Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, con ustedes. Esperamos que se encuentren bien esta noche del Señor. Aquí, pues, nosotros también estamos otra vez de vuelta aquí en la noche de oración. El martes pasado, pues, no pudimos estar entre ustedes, pero ya hoy estamos aquí de nuevo, compartiendo este espacio y pidiéndole al Señor, pues, que sea Él en medio de nuestras vidas, que sea en medio de vuestras vidas, y que pues esta noche sea una noche de bendición para todos y para todas. Así que reciban un abrazo caluroso, cálido, lleno de amor y de paz para aquellos y aquellas que se han conectado en esta noche y nos están acompañando, y los que irán acompañándonos durante el resto de la noche, y los que luego del día de hoy se añaden. Bienvenidos aquí a la sala de mi casa. Qué bueno que estamos aquí. Seguimos todavía en este tiempo, pues, aumentado de la pandemia y de guardarnos un poquito, de estar en nuestras casitas, en nuestros hogares, y seguir, pues, protegiéndonos al máximo de esta pandemia. Y pues sabemos que para muchos no ha sido fácil, por no decir que para todos ha sido difícil el tener que ajustarnos a esta nueva realidad, sobre todo porque quedan todavía muchos temas importantes que debemos también pues saber de primera mano qué es lo que va a acontecer. A mí me preocupa mucho, pues, los chiquitos, ¿verdad? Los chiquitines, y oramos para que el Señor le conceda la sabiduría, le conceda el entendimiento, le conceda, pues, todo lo que es necesario a nuestros líderes para que puedan tomar decisiones que sean sabias, decisiones que sean para el beneficio de nuestra gente. Así que si tú estás en alguna necesidad en esta noche, te invitamos a que allí por el espacio de los comentarios puedas añadir tu comentario y puedas compartir con nosotros tus peticiones de oración. Así que dentro de poco estaremos chequeándolos, leyéndolos. Así que por lo pronto vamos a orar y vamos a presentar nuestras vidas ante el Señor, pidiéndole sabiduría, entendimiento y pues todas esas cosas buenas que vienen del Señor en momentos como estos para nuestras vidas. ¿Qué tal si me acompañas en esta oración? Eterno y buen Dios, gracias porque ha sido un día más, un día donde tú has provisto lo necesario para que podamos llegar hasta este momento. Sabemos, Padre amado, que no todas las personas están atravesando esta cuarentena de la misma manera. No todos tienen los mismos recursos, no todas las personas tienen suficiente, no todas las personas están viviendo en paz y tranquilidad. Incluso hay muchos que no gozan de la salud física, ya sea por esta pandemia, por el virus o por otras razones que sabemos, Padre amado, que aunque han quedado eclipsadas por esta situación, hay muchas situaciones que ya estaban en nuestras vidas, de enfermedades, de situaciones emocionales que ya nos estaban golpeando fuerte. Te suplicamos en esta noche que tú nos brindes esa paz, ese aliento fresco que sale de tu boca, de tu palabra, que nos enaltece, que nos fortalece, que nos brinda una nueva perspectiva, una nueva manera de ver la vida. Ayúdanos, Señor, a que podamos hoy recargar en este momentito nuestras baterías para poder enfrentarnos al día de mañana y los próximos días sabiendo que tú estás de nuestro lado, fortaleciéndonos, guiándonos y sosteniéndonos con tus manos poderosas. Mira particularmente a aquellos y aquellas que están atravesando por desafíos emocionales en estos días, Señor. Aquellos y aquellas que no saben qué hacer, que se sienten tristes, acorralados, encajonados. Aquellos y aquellas, Padre amado, que no tienen muchas alternativas o que cuando miran hacia el futuro ven pocas posibilidades. Yo te pido, Padre amado, particularmente por ellos y ellas, que tu gracia se derrame y tú les permitas dar una visión nueva. Tú abras puertas, Señor, en aquellas puertas que se cerraron. Abre ventanas para que aquellos y aquellas que se sienten acorralados o en callejones sin salida puedan mirar hacia arriba y ver otras cosas que aún quedan por hacer y explorar. Todo te lo pedimos con tu bendición y tu gracia en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos y bendecimos. Amén y amén.
Bueno, vamos a ver por aquí. Voy a tratar de conectarme a través de mi tableta. Pero saludos a todos y a todas los que nos están acompañando ya en esta noche y están con nosotros. Buenas noches a los que nos han saludado. Por aquí tenemos a Luis Delgado. Luis, saludos. Dios te bendiga, que la paz de Jesucristo sea contigo. Minerva, Dios te bendiga. María Rivera, el Señor lo llene de amor, gracia y paz. Nada más. Bueno, eso es el tesoro que todos deseamos, ¿no? Buenas noches, Carmín, Dios te bendiga, un abrazo, que la paz de Jesucristo sea contigo. Irma está con nosotros en esta noche y otro grupo de personas más que también nos están acompañando y que pues nos están viendo y están con nosotros aquí. Así que saludos a Carmencita, a Caridad, que están por aquí con nosotros, y ese bonche de gente linda que siempre nos acompaña en este tiempo de oración. Hoy quisiera que tuviésemos una reflexión mirando unos textos del Evangelio de Mateo, unas palabras que para mí son muy significativas, no solamente porque son palabras atinadas y que van directo al corazón en tiempos cuando nosotros necesitamos más que nunca la fortaleza extra y ese empujón espiritual que en este momento se hace tan vital para elevarnos, para que mañana podamos levantarnos con esa perspectiva de vida que necesitamos. Porque si bien es cierto que podemos tener todo en nuestras alacenas, en los closets de nuestras casas, ropa, y tener todo lo que básicamente un ser humano necesita para sobrevivir, hay algo dentro de ti y hay algo dentro de mí que es fundamental, y es que conservemos la fe y una perspectiva de confianza en el mañana. Y aun cuando mis hermanos y mis hermanas las cosas se pongan difíciles o no tengamos muchas explicaciones, como muchas personas me comentan, yo no sé cuándo esto va a acabar, yo no sé cómo va a terminar. Hay tantas preguntas que lo que verdaderamente necesita nuestro interior, además de las cosas externas, y yo sé que todos estamos pendientes y los gobiernos están tratando de suplir ciertas necesidades alimentarias, de aliviar con fondos para el desempleo y ese tipo de cosas, pero nada es más fundamental, y esa es mi opinión humilde como pastor y como guía espiritual, que esa fuerza que viene desde adentro. Las fuerzas verdaderas, las que nos mantienen de pie, no es la perspectiva de lo que tenemos o vayamos a tener, sino lo que somos en Cristo Jesús. Y bien dice la Escritura que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso lo que significa es que hay algo dentro de nosotros que está en contacto continuo con ese eterno Dios que ha creado los cielos, la tierra y todo el universo. Y si Él es el creador y sustentador de la vida, si Él es quien dio vida y sustenta y gobierna sobre cada estrella, sobre cada nube, sobre cada ser humano y cada vida, también sabemos que podemos confiar en Él. Y una de las cosas importantes como ejercicio diario es que pongamos nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos en las manos del Señor y confiar. Eso no significa que la vida no nos traerá sorpresas. Eso no significa bajo ninguna circunstancia que no vamos a vivir pruebas. Eso no significa que la barca no se va a sacudir. No significa que los problemas van a saltarnos por encima. Como las veces que le damos gracias a Dios porque los huracanes que vienen hacia la isla se desvían hacia el norte o el sur. No todos se desvían. A veces recibimos el impacto y el impacto fuerte. Lo importante es que aún a pesar de esas circunstancias de la vida es que mantengamos el foco, nuestra mirada, nuestro corazón puesto en las manos correctas. Y esas manos correctas no pueden ser en personas de esta tierra que nos dan promesas que no pueden cumplir. Y usted y yo lo sabemos y ya estamos grandes para entender que ningún ser humano en esta tierra puede prometernos tanto como para que nosotros les pongamos en un pedestal y les admiremos tanto, casi al nivel de Dios. Los seres humanos, por muchos que los queramos, por gente que, por buenos que sean, por recursos que puedan tener y por las mejores intenciones, son eso mismo. Somos seres humanos
y no siempre podemos cumplir, y no siempre pueden cumplir con nosotros. Y en momentos como esos, cuando somos decepcionados, cuando sentimos el cansancio verdadero, no físico, porque el cansancio físico es real, pero hay un cansancio que va más adentro, del cual yo quiero hablar en esta noche, y es ese cansancio del cual Jesús habla cuando invita a sus discípulos y discípulas a descansar en él. Y es por eso que quisiera pues compartir con ustedes esta lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos del 28 al 30, que estoy seguro que ustedes han leído, y voy a intentar proyectarlos en la pantalla para que ustedes puedan leerlo junto a mí, si no, pues muy pendiente a mi voz, que yo pues lo estaré leyendo para que ustedes puedan tener ese privilegio. Así que intentaré por aquí compartir con ustedes. Son apenas 2 versos que leen de la siguiente manera. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 11, versos 28 al 30, en la versión Nueva Biblia de las Américas. Jesús dice: vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y encontrarán y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esto es palabra de Dios. Cuando se escriben estas palabras en el Evangelio de Mateo, están pasando una serie de circunstancias en la vida de Jesús, ¿verdad? Que podríamos pasar aquí toda la noche hablando. Son de las cosas que a mí me interesan, y aquellos que nos gusta toda la temática de la historia bíblica y de la exégesis bíblica y de la sociología de cuándo y cómo y por qué se dicen estas palabras a la comunidad de Mateo, a quienes son dirigidas estas palabras, estos discípulos y discípulas que están viviendo momentos retantes, momentos desafiantes, momentos en donde la fe misma es puesta a prueba. Y yo creo que todos y todas sabemos, perdón, disculpen, lo que significa que nuestra fe sea puesta a prueba. Nadie nos puede librar de eso, nada nos puede evitar el que tengamos que en momentos poner en cuestión nuestros valores y lo que nosotros creemos que es el fundamento de nuestra vida, porque a veces los golpes de la vida son tan duros que hasta eso que parece fundamental, eso que parece que es de cemento y hierro, se tambalea. Y eso hace que todo nuestro ser, todo lo que nosotros creíamos, o todo lo que habíamos construido sobre esa base sólida, empiece a sacudirse y en ocasiones a romperse. Cuando Jesús escribe estas palabras o dice estas palabras y Mateo las recoge en su evangelio, Jesús expresa claramente y habla acerca de unas personas que se sienten agobiadas, se sienten cansadas. Y en este caso, o cansados y afligidos, dice la versión Nueva Biblia Viva. Cansados y afligidos. Hay gente que se sienta cansada y afligida en el tiempo de Jesús, porque los escribas y los fariseos en el tiempo de Jesús, que eran los religiosos que guiaban espiritualmente a la gente, habían impuesto sobre todas las personas reglas, leyes religiosas, pero lo habían hecho a un precio muy alto. Y el precio tan y tan alto que muchos habían pagado era sentir o sentirse que no daban la talla en términos de lo que era su relación con Dios. Y esa es la carga de los fariseos. La carga que ponen los fariseos sobre
sobre la gente común, sobre la gente que no estaba supuestamente, aquí voy a usar las comillas, a su altura religiosa. Era un sentimiento de que no dan la talla, de que no dan el grado. Y yo no sé si usted ha experimentado ese sentimiento. Yo lo he vivido, ¿verdad? Sobre todo cuando hay cosas delante de nosotros que son sumamente desafiantes o nuevas. Nos sentimos que no damos la talla, nos sentimos en ocasiones que no damos ese grado. Y nos sentimos también que fracasamos. Imagínense en ese sentimiento trasladado a nuestra relación con Dios. Y eso es lo que generalmente era una carga impuesta que los fariseos, los escribas, los saduceos, que era una clase muy privilegiada, los saduceos, los fariseos no, porque eran más de la clase del pueblo, pero los saduceos, que eran los miembros del Sanedrín y estaban siempre en el lugar de poder, en las decisiones importantes de los religiosos, ocupaban un espacio espiritual muy importante. Y esto tiene mucho que ver también con la calidad y la cantidad y el tipo de guías espirituales que nosotros también atesoramos y autorizamos, ¿verdad? Y que a veces adoptamos en nuestras vidas. No todas las personas pueden ser guías espirituales, porque no necesariamente nos van a conducir hacia Dios, sino que en ocasiones, en lugar de acercarnos a Dios, pueden poner obstáculos y poner paredes que nos impidan ver a Dios, aun cuando Dios anhela y desea revelarse a nuestras vidas. Imagínense que esta gente que está escuchando a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, se sentían frustrados, fracasados. Pensaban que se merecían esa frustración, esa relación a medias con Dios. Y yo no sé, ¿verdad? La pregunta es de dónde viene este sentimiento, de dónde viene este cansancio del que Jesús está hablando, este agobio. Y es que sentirse incapaz, sentirse impotente, sentirse que no se puede, que no doy el grado, es un sentimiento demasiado agobiante como para que lo podamos llevar por demasiado tiempo a lo largo de nuestras vidas. Esas ideas de incapacidad, de ineptitud, se van metiendo debajo de nuestra piel y llega un momento en el que ocupan un lugar céntrico. Y logramos nosotros darle tanta importancia y relevancia que, en efecto, sentimos que no damos el grado en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestra paternidad, en nuestras relaciones matrimoniales, en básicamente todos, incluyendo nuestra relación con Dios, y ese sentimiento donde uno se siente excluido, alejado, triste, si lo quieren llamar así, en una especie de sombra, se convierte obviamente en un agobio. Y una cosa es estar cansado y otra cosa es estar agobiado. Cuando el cansancio se puede manejar con varias horas de descanso y una buena alimentación, pero cuando llega el agobio, cuando llega ese sentimiento, ha llegado a un nivel tan profundo y ha hecho nido en nuestra mente, en nuestro corazón, es muy difícil sacarlo de allí, a no ser que encontremos un lugar donde verdaderamente podamos hallar ese descanso y recobrar esas fuerzas frente a este panorama de agobio. Y hoy día, esto que hacían los fariseos, los saduceos y los escribas hacia la gente del tiempo de Jesús, en los tiempos bíblicos, lo podríamos llamar algo así como explotación psicológica. Y la explotación psicológica tiene que ver cuando precisamente se ponen cargas agobiantes mentales sobre otras personas y se explota esa fragilidad, se explota esa debilidad que las personas sienten en su relación con Dios, en su relación con los demás. Y la vida, incluyendo la vida espiritual, tenemos que entenderla que se da dentro de unas dinámicas de poder.
Y esta es una de las cosas más difíciles de entender para este texto y para nuestra vida, porque generalmente nosotros pensamos que en el marco del espiritual lo único que tenemos que pensar es en el alma y en cosas que flotan por el aire y que nada tienen que ver con nuestras dinámicas aquí en la tierra. Y la realidad es que no tiene que ver todo, porque incluyendo nuestras vidas espirituales están vinculadas a dinámicas de poder. No hay manera de escaparnos de eso. Toda relación humana es una relación de poder. Imagínense que hay muchas cosas que contribuyen en esta explotación psicológica, en esta subyugación de unos sobre otros y sobre otras, cuando algunos tienen más poder sobre otros y sobre otras. Y yo espero que usted esté entendiendo que estas dinámicas que a veces nosotros hablamos en las esferas de la política, de lo económico, de lo social, también se dan en el ámbito de lo espiritual. Porque a fin de cuentas todos y todas vivimos en un mundo donde estas dinámicas se están dando continua y constantemente, aun cuando nosotros no nos percatemos que se estén dando. Así que a veces el lenguaje que utilizamos o se utiliza puede ser un lenguaje de explotación. Cuando escuchamos a los fariseos, por ejemplo, ellos generalmente les gustaba acusar a los discípulos de Jesús de que estaban haciendo las cosas mal, de que no estaban siguiendo la ley como deberían, que no se estaban lavando las manos para comer y eso era impureza. O cuando Jesús tocaba a una mujer enferma, a una mujer que tenía un sangrado, cuando se acercaba un muerto, cuando iba al cementerio, como es el caso del endemoniado de Gadara. Hay muchos casos en la Biblia donde estos líderes religiosos, ¿verdad?, hacían un tipo de violencia psicológica hacia Jesús y sus discípulos porque no daban el grado, porque rompían las reglas de los religiosos, y en ese acoso, en esa agobiante situación, muchas personas pueden caer, muchas personas pueden resbalarse y muchas personas pueden llegar a decir: olvídate, este asunto de la fe y este asunto de esto y del trabajo de ser cristiano es más complicado de lo que yo me imagino. Yo prefiero ser como era antes porque me iba mejor. Y en este sentido el lenguaje que se utiliza es bien importante. Las imágenes que se usan. Si usamos a veces las imágenes de un Dios castigador, de un Dios que está enfurecido, de un Dios que tiene un apetito insaciable por castigar a las demás personas, todas estas imágenes son parte de esta explotación y de este agotamiento y de este agobio del que Jesús está hablando en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Y de modo que en muchas ocasiones nosotros, ¿verdad?, miramos a nuestro alrededor, y pasaba como pasa en el tiempo de Jesús, que la gente prefería callarse la boca y no decir nada y aceptar como verdadero lo que aquellos líderes decían, simplemente porque no querían ningún otro conflicto. Así que nosotros en este día podríamos decir que en muchos aspectos de nuestra vida también nosotros vivimos entre convertirnos en personas agresivas que agreden a otros o son violentas hacia otros, o el otro extremo de la agresión, que es la sumisión extrema. Y Jesús no está hablando ni a unos ni a otros, Jesús está hablando de los que están en el medio, los que ni son violentos ni los que son extremadamente sumisos. Jesús está hablando de los que están cansados. Y a veces cuando nosotros no somos asertivos y no podemos decir las cosas porque tenemos miedo, y en este caso, ¿verdad?, mucha gente le tenía mucho miedo a los fariseos y a los saduceos porque sabía que habían complicaciones, habían consecuencias si ellos hablaban. Y yo sé que muchos de ustedes saben de qué es lo que yo estoy hablando, estas dinámicas de poder que se dan a nuestro alrededor y que angustian nuestra alma porque nos llevan en ocasiones a callar cosas que debemos decir con dolor. Nos llevan a hacer silencios que
que agreden nuestro ser más profundo, nos llevan inclusive a decir que sí cuando nuestra alma grita que no. Y a veces nos llevan a decir que no cuando nuestra alma anhela y desea decir un sí gritado. Así que abunda la agresión, pero nunca abunda la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Y yo quisiera hablar un poquito acerca de esto en esta noche. ¿Qué significa ser asertivo? ¿Qué significa ser asertiva? Y volvemos de nuevo a ubicarnos en el espacio y en el tiempo de la gente, del tiempo de Jesús, que no se atrevía, como Jesús, a enfrentar asertivamente, sin ser violento o sin ser muy sumiso, sino asertivamente a sus adversarios. Y una persona es asertiva cuando es capaz de ejercer o defender sus derechos personales. Una persona es asertiva cuando es capaz de ejercer o defender sus derechos personales, como por ejemplo, decir no. ¿Cuántas veces nosotros decimos que sí, pero no nos atrevemos a decirle que no a otras personas por miedo a las consecuencias? Otro ejemplo que podríamos mencionar en la asertividad es, si estamos en desacuerdo, no decir nuestros desacuerdos y no expresar nuestros desacuerdos y quedarnos callados. Como dicen por ahí, calladito te ves más bonito, calladita te ves más bonita. Y es que hay una noción de que si nosotros no expresamos el desacuerdo, las cosas van a seguir bien. Pero esa paz forzada, esa paz sumisa, donde hay unos que son violentos sobre otras, o unos que son sumisos debajo de otras, nunca conduce a la paz, ni nunca nos permite gozar de lo que Jesús está invitándonos a vivir, que es el descanso de los que están cansados y agobiados de esta vida. A veces tenemos miedo de dar nuestras opiniones porque son opiniones contrarias, o expresar sentimientos negativos sin que nos manipulen. Y ahí nos digan, ay, pero obviamente tú siempre negativo, etcétera, etcétera. Como hacen las personas sumisas. O como hacen las personas agresivas, que en lugar de ser sumisas, lo que hacen es que manipulan y violan los derechos de los demás. Así que en este mundo nos vamos a encontrar en uno de los dos lados, o frente a uno de estas dos específicamente, ¿verdad?, tipos de personas. Y eso es importante. Una persona asertiva, podríamos decir que es capaz de ejercer y defender sus derechos personales. Sabe que a veces hay que decir las cosas aun cuando tengan un costo, porque si no somos asertivos, si no somos capaces de compartir nuestros pensamientos, eso también nos puede llevar a un agobio, a un cansancio interior, a un agotamiento profundo y a un estado de infelicidad donde a veces sentimos que debimos haber dicho, pero no los callamos. Y esos autorreproches, mis hermanos, duelen mucho. No se trata de que a veces metamos la pata. Yo meto las patas cada rato y continuamente. Yo no sé, para las personas que dibujan, para las personas que escriben, las personas que predican, siempre somos muy duros con nosotros mismos, somos muy severos. Y siempre nos estamos evaluando demasiado exigente y la vara nos las ponemos muy alta en términos de exigencia personal, y a veces cuando cometemos un pequeño error o no dijimos lo que teníamos que decir o nos equivocamos, nos fustigamos, ¿verdad? Nos empezamos a castigar, y esas laceraciones que nos hacemos a nosotros mismos por los errores que cometemos, porque nos decimos a nosotros mismos que qué tonto fui, qué bruto fui, por qué no dije esto otro que yo debía haber dicho, por qué me lo callé, etcétera, etcétera.
esa falta de asertividad en ocasiones pues se convierte en una fuente de angustia y no podemos, ¿verdad?, ni caer en la agresividad ni tampoco en la no asertividad. Las personas que no son asertivas, y de esto tenemos todo un poco, yo no estoy diciendo que, no estoy hablando como para allá sin mirar para acá primero. No siempre somos 100% asertivos, todos tenemos un nivel de no asertividad, pero muchas veces la idea o la falta de asertividad se debe a que pensamos, sentimos y actuamos de una manera débil a la hora de ejercer o defender nuestros derechos o nuestros valores. Los pensamientos típicos que caracterizan a las personas, ¿verdad?, que no son asertivas pueden resumirse así. Voy a mencionar al menos 4 ejemplos. Número 1, los derechos de los demás son más importantes que los míos. ¿Cuántos de nosotros pensamos de esa manera? ¿No es eso agobiante? ¿No produce eso cansancio? Que los derechos de los demás son más importantes que los míos, que siempre tengo que dejar que los demás se sirvan con la cuchara grande y yo acá mirando y pensando, ay Dios mío, ¿cuándo me tocará a mí? O me quedaré sin carne y todos los demás comerán arroz, habichuela y carne, yo me tendré que comer quizás el arroz con el pegado con el caldito. Y cuando nos vemos en estas situaciones, ¿verdad?, donde hay esa desventaja, pero es una desventaja que es autoimpuesta en cierta medida porque hasta cierta medida pensamos que los derechos de los demás son más importantes que los derechos propios. Originalmente cuando yo pensé en este tema y me gustaría pues el próximo martes continuar con esta temática, pensé en todas las veces que nosotros nos echamos encima tantas y tantas cargas pensando que es nuestra responsabilidad cargar con el peso del mundo, pensando que de algún modo es nuestra responsabilidad y nuestra exigencia, o eso es lo que tenemos que hacer, no importa si eso nos lleva a la tumba. Y ese tipo de pensamiento donde los demás son más importantes que yo, donde los derechos de los demás son más importantes que los míos, es una manera errada que nos conduce directo al cansancio, a la fatiga y al agobio. Y sin duda nos lleva en muchas ocasiones a la depresión, a la tristeza, y nos lleva en muchas ocasiones a pensar con rabia, nos llena de ira y nos llena de mucha fatiga interior. Otro pensamiento que puede estar ocupando nuestra mente es que no debo herir los sentimientos de los demás ni ofenderlos, así yo tenga la razón y me perjudique. A veces callar, ¿verdad?, y decir la verdad cuesta el tener que uno morderse la lengua. Pero en ocasiones, y yo lo he dicho ya anteriormente, que nosotros no podemos proteger a todas las personas de todas las situaciones en la vida. Hay consecuencias que hay que vivirlas. ¿O no le pasó a usted que usted ha tenido que vivir las consecuencias de sus propias decisiones sin que nadie les tire la mano, sin que nadie le tire un salvavidas y decirle, bueno, ahora me toca a mí remar? Aunque sea con las manos, aunque sea con los pies, me toca remar porque son mis decisiones y esas decisiones tienen unas consecuencias. Y me parece, mis hermanos, que ese pensamiento de que a veces no debo decir lo que yo pienso porque se van a herir los demás puede ser un modo incorrecto de pensar. Yo no estoy invitándolo a que usted se convierta en el látigo de Dios. Eso está bien lejos de lo que yo estoy tratando de decirles. Esa no es la idea. Pero ustedes verán que en muchos momentos Jesús decía algunas cosas que son veraces, confrontativas, inclusive algunas preguntas que eran difíciles de contestar por los mismos fariseos y saduceos. Otra manera de no ser asertivos es si expreso mis opiniones, seré criticado o rechazado. El miedo al rechazo. En el fondo, muchos de nosotros tenemos miedo a que nos rechacen, a que nos den la espalda.
Tenemos miedo a que nos critiquen o nuestra fama, ¿verdad?, se nos vaya, o el cariño que sentimos que tenemos de la gente se esfume. Pero hay momentos en la vida, mis hermanos, donde esas cosas no valen más que el valor propio y tampoco valen más que nuestra sana vida espiritual o nuestra sana vida mental, cualquiera que sea de los casos. Sea como sea, mis hermanos, no siempre tenemos que callar nuestras opiniones. Hay opiniones que no las debemos callar, ¿cierto? Ahí hay opiniones que no valen la pena y hay peleas que no valen la pena pelear. No me refiero a eso. Y más en un año eleccionario como este, yo creo que cuando uno mira las redes y yo veo el tirijala, el dime y te direte, que muchas personas se enfrascan peleando por sus líderes, ¿verdad? Pensando que, yo no sé si es que piensan que al final del año o cuando ganen las elecciones el líder va a ir a la casa a felicitarlo y abrazarlo por todo lo que escribieron en las redes sociales. La realidad es que jamás seguramente lea ni te feliciten ni el líder haga lo que le dé la gana después que se trepen en el poder. Se olvidan del resto de la humanidad. Y eso pasa consecuentemente. No estoy hablando de unos ni de otros, estoy hablando de que los seres humanos a veces nos enfrascamos en peleas que no tienen que ver. Pero hay momentos donde hay opiniones que sí son importantes. Hay opiniones que tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la verdad, tienen que ver con la equidad, tienen que ver con la violencia en este mundo. Yo creo que esos son temas importantes donde nosotros sí debemos opinar y donde nosotros debemos, ¿verdad?, por lo menos de manera respetuosa, establecer distintos puntos de diversidad, porque obviamente vivimos en un mundo donde no hay solo un centro de poder, vivimos en un mundo donde hay polivalencia, ¿verdad?, distintos poderes y muchos puntos de poder, y cada uno de nosotros puede ejercer una opinión importante en este mundo. En estos días leía en mi cuenta de Twitter algunas personas que escribían acerca de las iglesias que ya abrieron y que se están enfermando tal y tales cuales personas, y yo, ¿verdad?, me sentí interpelado, ¿verdad?, no entrar en una discusión con la persona, sino a decirle, mira, yo creo que tu opinión está basada en lo que publican los periódicos, que generalmente la gente piensa que lo que dicen los periódicos es lo último que está pasando en el mundo. Y yo quiero decirles que los periódicos son también un punto de vista entre muchos, ¿verdad? Y tienen sus líneas editoriales y tienen sus maneras de pensar. Y nosotros debemos establecer, y yo me sentí en la libertad de escribir un par de líneas, yo no por ofender, no es mi estilo, pero sí de dejarles saber claramente que no todas las personas estamos en ese bote, y hay personas que simplemente somos cristianos y pensamos de manera distinta. Lo otro es pensar que no se sabe qué decir ni cómo decirlo. Muchas personas no dicen lo que tienen que decir porque dicen, yo no sé cómo decirlo. No sé qué decir si tengo que hablar, pues, o que yo no soy una persona hábil para hablar frente a los demás o tener que decir las cosas para expresar mis emociones. Y los individuos que son demasiado sumisos, vamos a decirlo así, suelen mostrar miedo y mucha ansiedad, mucha rabia contenida. El exceso de sumisión lleva a una rabia contenida. Y rabia contenida significa que usted está bien molesto con usted mismo, no con los demás, con usted mismo, porque no dijo lo que tenía que decir, a quién debía decir y cuándo debía decir de la manera que usted creía que debe haberse dicho. Cuando no somos asertivos, viene un cansancio, viene un agobio de nuestra mente, de nuestro corazón. Las personas que son demasiado sumisas están llenas de culpas, reales o anticipadas. Y anticipada significa que no ha pasado el evento, pero yo me siento culpable porque no he hecho lo que yo pensaba que debía hacer. Sentimiento de minusvalía, es decir, me valoro menos, me siento poca cosa. Y obviamente la depresión, que siempre es un sentimiento muy fuerte y un sentimiento que en muchas ocasiones nos duele experimentarlo, pero es una realidad que está allí. La conducta de las personas que son muy sumisas generalmente es poco expresiva, con bloqueos frecuentes,
repleta de circunloquios, es decir, que hablan y hablan y hablan, pero no dicen nada, porque tienen miedo. En español nuestro boricua diríamos, hay gente que dora demasiado la píldora, le da demasiadas vueltas a la cosa y el avión nunca aterriza. Y yo creo que eso es parte de ese miedo que tenemos en tantas ocasiones de mirar a los ojos a las personas y decirle, mira, esto es lo que hay, esta es la realidad de lo que está sucediendo. Postergaciones. Las personas que, ¿verdad? que viven, ¿verdad?, este tipo de experiencias postergan todo, no se atreven a enfrentar la vida. Y siguen postergando etapas de la vida y para cuándo lo vamos a dejar. Y todo en la vida es un proyecto, pero no hay nada concreto. Y yo creo que las ideas, si nosotros no las ponemos en práctica y no las llevamos al plano de la realidad, pues se queda en idea. Hay que atreverse a fallar. Hay que atreverse a fracasar. Y el fracaso es parte de la vida, mis hermanos. Y mis hermanas, no podemos pensar que porque fallamos o porque algo no salió mal es el fin del mundo. Yo creo que las personas que han fallado pues tienen más valor en muchos aspectos de la vida porque adquieren una sabiduría. Y déjenme decirles que aun cuando duele caerse, ahí en el piso a veces cuando uno se cae en la vida pasan muchas cosas en nuestra mente. Y una de ellas es determinarnos a levantar para seguir el camino. Pero por supuesto que caerse duele, por supuesto que fracasar duele. Quien diga lo contrario no está en este mundo o no sabe que la vida es así. Y el cansancio viene a veces, no porque no nos caímos, es porque evitamos caernos. Porque evitamos fallar. Porque ensayamos en nuestra mente y siempre el resultado es negativo. Y a veces, mis hermanos, hay que llevarlo al plano de la realidad. No podemos quedarnos en el cuarto de nuestras casas ensayando cómo vivir, ¿verdad? Y nunca vivir. Yo creo que la vida hay que llevarla, y los proyectos de la vida que tenemos en nuestra mente no tienen fecha de caducidad. No hay tal cosa como que yo tengo tal edad y ya yo no puedo aspirar a tal cosa. Yo recuerdo claramente en el Seminario Evangélico de Puerto Rico ver personas ya retiradas de carreras profesionales de toda la vida, comenzando a estudiar junto a muchachos como nosotros, jovencitos en aquel momento, mucho más jóvenes, carreras ministeriales. Yo tengo que quitarme el sombrero y decir, wow, estas personas, estos hermanos y estas hermanas verdaderamente han aceptado un desafío grande después que habían logrado metas grandes en su vida y ahora no es que se les hacía fácil porque honestamente cuando los años pasan la agilidad no es la misma y el cansancio es mayor, ¿verdad? Y usted sabe que esto son realidades de la vida. Nos cansamos con más facilidad, leemos menos horas, somos menos intensos, menos energía en muchos aspectos, pero terminaron sus metas. Y yo admiro eso, de que no nos pongamos limitaciones, ni por edad, ni porque yo soy mujer o soy hombre, o porque yo no soy inteligente, o porque yo no soy capaz de establecer metas nuevas, o porque esto y lo otro. Yo creo que lo que nos enseñaron en el pasado y nos dijeron en el pasado, pues no debe ser el referente para todo el futuro. Ni debemos ser muy sumisos en la vida tampoco, pensando que debemos bloquearnos, debemos postergar todas las metas de la vida porque hoy es el día para comenzar cosas nuevas. No podemos seguir en un rodeo como un helicóptero que da vueltas todo el tiempo. De hecho, se puede actuar de una manera diametralmente opuesta. Cuando somos muy sumisos o muy sumisas, se puede actuar de una manera diametralmente opuesta a las convicciones propias y a los intereses con tal de no contrariar a los demás. El comportamiento hace que la gente se aproveche y no respete a las personas sumisas. Vuelvo y repito, ese tipo de comportamiento hace que la gente se aproveche
y no respete a las personas sumisas. Así que ustedes ven el valor importante de saber que hay cansancios en la vida que proceden en el tiempo de Jesús, ¿verdad? De unas fuentes específicas, pero en el día de hoy este cansancio y este agotamiento puede proceder también de nuestras decisiones a vivir, de nuestra renuncia a expresar quiénes somos, lo que sentimos, lo que queremos, con respeto, obviamente, con amor, con asertividad. La asertividad no es una fórmula 100% perfecta, esto no es una bala de plata, es un instrumento que hace valer lo que somos y defender lo que nosotros creemos que es justo y verdadero para nuestras vidas. De modo que podamos acostarnos por las noches, poner nuestra cabeza sobre la almohada y decir, bueno, fue un día difícil, fue un día bueno, pude hacer y lograr aquellas cosas que anhelaba. Así que ser ese tipo de persona, ¿verdad? Cambiar ese exceso de pasividad o de ser demasiado sumisos puede ser un buen paso, o un primer buen paso, y lo logramos con la asertividad. Luego hablaremos acerca de las personas que para lograr las cosas en la vida no son sumisas, porque el sumiso también quiere lograr las cosas, ¿verdad? A cuchillito de palo, pero hay quienes son hostiles y son violentos y son agresivos para lograr sus metas. Y esos piensan distinto, ¿verdad? Si por un lado el sumiso piensa que los demás son más importantes que ellos o ellas, el agresivo piensa que ellos son más importantes que los demás. Pero ni lo uno ni lo otro nos llevan a alcanzar ese balance donde nosotros podemos entender que lo importante es lograr un balance entre respetar a los demás y respetarme a mí mismo. Ahí está la clave. Respetar a los demás, pero respetarme también a mí mismo como persona. El texto de hoy nos invita, nos advierte a nosotros los cristianos, los creyentes del siglo XXI, de todas estas dinámicas que se dan a nuestro alrededor. Nos advierten a los discípulos y discípulas de Jesús del siglo XXI, de estas dinámicas de poder, de autoridad, cuando estas fuentes de autoridad y poder que están a nuestro alrededor utilizan su poder de manera equivocada y errónea. Yo en estos días he estado pensando mucho acerca de lo que significa un líder en una comunidad. Y un líder o una líder que no utiliza bien esa autoridad y ese poder y lo utiliza mal, hace más daño que bien. Y hay quienes en ese liderazgo, si lo quieren llamar así, promueven una visión distorsionada. Una visión distorsionada de un Dios insatisfecho, de un Dios insaciable, de un Dios inmisericordia. Y la salida que nos ofrecen es, hasta cierto punto, pues haz lo que yo te diga que tienes que hacer. Es decir, que nos guían directo hacia unos patrones, hacia unas reglas que nos llevan otra vez a lo que Jesús precisamente nos advierte en este capítulo de Mateo, al agobio, al cansancio. La verdad es que, mis hermanos, hay quienes hablan en nombre de Dios, pero no necesariamente nos van a llevar a la paz. Y Jesús nos promete, ¿verdad? Y de eso estaremos y seguiremos hablando. Cuando nos dice, vengan a mí los que estén cansados y afligidos, y yo los haré descansar. El descanso no está en ti, en mí, sino está en Él, en nuestro Jesús, en nuestro Cristo, en nuestro Señor, y en asumir el valor de nuestra vida propia, en entender que tú y yo valemos, que tú y yo contamos,
que tú y yo tenemos una importancia en el cuadro de las cosas que están pasando alrededor de nuestras vidas. Que nosotros no somos una H muda del abecedario, ni somos los que tenemos que estar pasando ficha o dejando que los demás se sirvan con la cuchara grande mientras nosotros a la distancia nos lamentamos y lloramos de lo que pudimos haber dicho y haber aportado y no lo hicimos. A veces eso se trata de amarnos un poquito más, de comprender el valor que tenemos y que Dios mismo ha puesto en nuestras vidas para que hagamos la diferencia en un mundo que en muchas ocasiones no sabe hacia dónde va, en un mundo que en muchas ocasiones cree que lo bueno es malo, pero que peor que lo malo es bueno. Como dice la Escritura, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. En esa confusión, nuestra opinión, nuestra palabra, con respeto, con amor, pero bien dicha, puede hacer una diferencia que transforme el corazón y la realidad. Y aun cuando a veces no veamos un cambio inmediato o nos sintamos peor todavía después de haber dicho la verdad, tenemos que esperar a que esa semilla que hemos sembrado dé a su tiempo su fruto, dé a su tiempo su tallo. Hoy también hay que orar por aquellos y aquellas que son explotados y explotadas psicológicamente. Oramos por ti, por mí, por aquellos y aquellas que sienten agobio y cansancio. Hoy también oramos por quienes, no teniendo carácter, firmeza, dejan pasar todo tipo de asuntos, faltas de respeto que les humillen, aun cuando esto sea contrario a los sentimientos propios. Se dejan pisotear, se dejan humillar. ¿Cuántas veces se ha dicho que sí con la boca y el corazón diciendo que no? Y si tú has sentido que te menosprecian, que te desvalorizan, que te categorizan en una categoría y de ahí te metieron y jamás te han sacado. Había unos tiempos en nuestras iglesias donde estaban los endemoniados y los que sacaban demonios, ¿no? Categorizamos a la gente. El problema es que una vez metemos a la gente en una categoría, las dejamos ahí perpetuamente. Y es una tristeza y una violencia contra las personas. Que no les demos un segundo chance y que no entendamos que no es justo para la gente, como no es justo para nosotros, que nos mantengan todavía en categorías de cosas que han sido trascendidas, que han sido superadas, y que esas categorías, ¿verdad?, que son malos entendidos o fueron cosas de un pasado, todavía sigan dándonos qué hacer en el presente. Jesús llama a todos los discípulos y discípulas, a sus hijos e hijas, que están cansados y agobiadas, no por los fariseos, pero cansados y cansadas porque se sienten responsables del mundo entero, porque viven arrastrados y llenos de culpa y de vergüenza, porque no han podido salvar al mundo. Y si eso es lo que sentimos, para ti es este mensaje en esta noche. Tú no tienes que salvar el mundo, pero sí puedes dejar que el mundo sea salvado por el Señor. Hay cosas que hay que dejarlas en las manos del Señor. Hay cosas que simplemente, mis hermanos y mis hermanas, no las podemos llevar sobre nuestros hombros porque son un peso muy grande. Y tenemos que dejar que el Dios de la historia obre en la historia. Y si Él es soberano, será soberano en las buenas y en las malas. Ganen unos, pierdan otros, pase esto, pase lo otro. El Dios soberano tendrá control. Nosotros hacemos lo que está en nuestras manos. Jesús nos llama a vivir ese descanso,
Cuando no podemos defender nuestros derechos personales y nos sentimos que pues no son defendidos de la manera justa que debieron, a defenderlos. Cuando tenemos miedo a expresar nuestra opinión o nuestros sentimientos negativos sin que alguien nos manipule. El fin no justifica los medios, mi hermano. El fin no justifica los medios. El hecho de que usted diga, bueno, ahora por la paz voy a dejar que me pasen con el tren por encima, ¿no? O me pasen la aplanadora por encima. No creo que esa sea la solución. Y aun cuando tú no sepas cómo decir las cosas, pídele al Señor sabiduría para que Él te permita hacerlo. Jesús nos llama a descansar, a que seamos la sal de la tierra, que seamos más asertivos y asertivas. Y muy importante, a lograr un balance entre respetar y respetarte a ti mismo, respetarte a ti misma. Hay que respetarse y hay que respetar a los demás. Oremos. Dios eterno y Padre de amor, te damos gracias por tus bondades y porque sabemos que en medio de la vida y los vaivenes de la vida hay cansancios y agobios producidos por situaciones de las cuales no siempre tenemos mucho control. Sin embargo, en esta noche, Padre amado, podemos darnos cuenta que en tantas ocasiones vivimos en dinámicas que a veces son invisibles y no nos damos cuenta. Ayúdanos a entender, a ser asertivos, a decir las cosas con respeto, pero también respetando nuestra opinión, respetando nuestro pensamiento y lo que nosotros creemos acerca de las cosas de la vida. Y ayúdanos, Señor, a seguirte y ayúdanos, Señor, a descansar en ti. Mira a mis hermanos y mis hermanas, sus peticiones que en esta noche ponemos delante de ti, en tus manos, sabiendo que si hay alguna ansiedad y algún temor en nuestros corazones, debemos echar nuestra ansiedad sobre ti para que tú, Señor, tomes esa ansiedad y la conviertas en paz. Bendice a aquellos y aquellas que hoy no se sienten bien internamente, emocionalmente, laboralmente, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, financieramente. Padre, que tu gracia les rodee y les sostenga. Y si hay alguien que en esta noche se siente enfermo o enferma, que siente que su cuerpo, Señor, está abatido o abatida, dales descanso, dales paz, Señor. Provéeles de ese shalom que solo tú puedes dar, de ese soplido, de ese aliento de paz, que solamente proviene de ti, Señor, y que nada más puede proveer al interior más profundo de nuestro ser. Todo te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y tu bendición como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes una alabanza antes de culminar en esta noche. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos veremos los martes y los jueves por aquí, de nuevo en la noche de oración a las 9:05 de la noche. Comparte esta experiencia con otras personas si ha sido de bendición para tu vida o crees que este mensaje puede ser de bendición para alguien, pues hazlo para que la semilla llegue más lejos y para que podamos tocar más vidas. Recibo un abrazo, te amo, para atrás ni para coger impulso, para adelante en el nombre del Señor, para arriba el alma, arriba el corazón, arriba el espíritu, que viva Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Para adelante. Nos vemos pronto y que la paz de Jesucristo abunde en esta noche. Puedas descansar, descansa. Saludos a los que llegaron por allí después y bueno, que la paz de Jesucristo sea con nosotros. Ya leeré por ahí los comentarios y el martes seguimos hablando sobre este tema. Vamos a hablar un poquito más. Tengo mucho más que hablar acerca de este tema. Escucha esta alabanza y edifícate con ella. Chao.
se hayan cerrado todos tus caminos, cuando estés llorando, cuando hayas caído, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando el castillo azul se haya desvanecido, junto con tus sueños, junto con tus fríos, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando hayas pensado que no hay esperanza, que reina la noche y que el sol no avanza, no te sientas solo, Dios te dice así: descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí, dice el Señor. Descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí, dice el Señor. Él será en tu vida tu nuevo castillo, Él será tu sol, será tu pronto auxilio, sobre las alturas te hará caminar. Hayas llegado al límite en tu mente, donde la cordura ya se encuentra ausente, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando los recuerdos de algún ser querido, en vez de alegrarte, te hayan deprimido, no te sientas solo, Dios estará ahí. Hayas pensado que no hay esperanza, que reina la noche y que el sol no avanza, no te sientas solo, Dios te dice así: descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí, dice el Señor. Descansa